Muy buenos días. Es para mí motivo de gran satisfacción haber sido invitado nuevamente para compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Siempre será un honor y un privilegio poder hacerlo. La enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy la he llamado ¿Cómo orar para que ocurra un milagro? Es posible que usted se haya hecho esta pregunta, o también es posible que ni siquiera piense que vale la pena hacérsela, pues no cree en milagros. Bueno, hoy quiero retar su fe sobre este asunto y creo que es necesario empezar por definir lo que es un milagro. Pues si yo digo creo en milagro o no creo en milagro, pues tengo que estar seguro de saber qué es un milagro. De lo contrario, pues puedo estar creyendo o no creer en algo errado. Debo decir que un milagro es un hecho que no está sujeto a ninguna ley natural y por lo tanto no tiene una explicación científica por la cual podamos entender por qué ocurrió ese hecho. Un milagro entonces es algo que pasa, pero algo sobrenatural, es decir, que no se sujeta a las leyes naturales. La Biblia se habla de milagros, aun cuando no es el tema principal de este libro. Pues si bien es cierto que se narran muchos milagros, no podemos decir que Dios envió a su Hijo a hacer milagros. Pero sí debemos aceptar desde el punto de vista espiritual que su objetivo sí fue el milagro de los milagros, es nuestra salvación. Creo que orar porque ocurra un milagro es clamar por la solución a una gran dificultad o a una circunstancia muy difícil por la que estemos atravesando, que escapa de nuestras posibilidades y o de las posibilidades de otras personas en las que hemos depositado nuestra confianza o esperanza, sean pastores, sean médicos, sean jefes, empresarios o aún nuestros propios padres o nuestro cónyuge. Pero por favor, no caigamos en el tremendo y frecuentísimo error de iniciar o terminar nuestras oraciones de petición diciendo si es tu voluntad. La razón es muy sencilla. Decir esto es creer que podría no ser de la incumbencia o voluntad de Dios resolver nuestros problemas o darnos una salida a momentos difíciles. Es como negar la esencia de Dios. Es desconocer su corazón, es desconocer el Evangelio, su voluntad. Es ignorar la declaración que el mismo Jesús hizo en Juan 5:17, que usted puede verificar en su Biblia. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Vale decir, Dios no se encuentra descansando como algunas personas creen, tristemente, pero así creen, que después del proceso de la creación que Dios hizo en 6 días, en el séptimo descansó y desde entonces está descansando. Eso no es cierto. El Señor Jesús lo dice en Juan, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Vale decir, siguen ocupados de esta tarea tremenda que es la salvación del género humano. Y cada vez más arduamente porque, no nos digamos mentiras, pero este mundo cada vez pareciera que avanza más hacia su destrucción. Una oración eficaz debe basarse en el conocimiento de la voluntad de Dios sobre cada situación en particular. Vale decir, antes de orar, debemos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios sobre el asunto para el cual estamos pidiendo el milagro. Orar por un milagro constituye una invitación al Espíritu Santo para que se manifieste en nuestra vida. Cuando estamos en el propósito de Dios, Él nos lo hará saber. Entonces podemos pedirle el milagro que ya sabemos desea llevar a cabo.
A menudo es importante utilizar algo clave para implorar un milagro. Y eso es lo que nos diferencia de todos los demás seres vivos. Es la palabra hablada, no la palabra pensada, es la palabra hablada. Dios, como discípulos suyos, escuche esto con atención. Préstele toda la atención que le sea posible, porque esta es la clave de la efectividad de una oración. Dios nos ha dado, ¿escuchó bien? Es algo que ya se hizo, algo que ya se cumplió. Dios nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre las tormentas, sobre las finanzas, sobre los problemas. Y en vez de pedirle a Él que actúe, lo que ocurre en el mundo sobrenatural es que Él nos llama a emplear esa autoridad que ya nos dio, actuando por medio de declaraciones divinamente autorizadas. No se trata de gritos, de expresiones grandilocuentes, de invocar el nombre de Jesús con aspavientos y cosas por el estilo como lo hacen en muchos lugares. Lo que debemos es declarar esa autoridad que nos fue dada en nombre de Jesús. Podemos ordenar, por ejemplo, que los fondos necesarios para un proyecto, para cubrir una necesidad, fluyan a nuestras manos. Dios se encargará del origen de esa afluencia de fondos. Podemos clamar y ordenar que una tormenta cese en nuestra vida, o que un demonio abandone a alguien, o su acción perniciosa, en el caso de la naturaleza pecaminosa sobre una persona, que una aflicción nos deje, que una enfermedad desaparezca. Pero escuche algo. ¿Por qué no pasa siempre lo que estamos pidiendo en oración? Yo creo que si le preguntamos a una persona de fe, si usted ora, si ha pedido, si ha pasado lo que ha pedido en oración, todos con plena seguridad tenemos que decir que no siempre. Habrá algunas veces, otros que nunca ha pasado nada de lo que piden. Otros abandonan la oración o dejan de creer en eso porque simplemente nunca ocurre nada. Y entonces le echamos la culpa a Dios, entonces decimos que eso no sirve para nada, que es una perdedera de tiempo, que eso es religión vana, que eso es... Y damos 1000 explicaciones insultantes hacia Dios y reveladoras de nuestro total desconocimiento e ignorancia de cómo se solucionan los problemas en el mundo espiritual. El problema que tenemos que resolver en este caso, si no pasa lo que pedimos, o si se está demorando demasiado en ocurrir, es que hay que resolver nuestra falta de fe. ¿Escuchó bien? Hay que resolver nuestra falta de fe. Dios dice en su palabra que a cada uno le ha dado una medida de fe, según Él considera. Unos tienen fe débil, otros tienen fe fuerte. Todos tenemos una medida de fe, de acuerdo con la opinión de Dios, que es lo que necesitamos. En el pasaje que me ha servido de base, de guía, para iniciar esta enseñanza, que se encuentra en Mateo capítulo 17, cuando el Señor Jesús libera a un joven endemoniado y sus discípulos lo llaman aparte y en privado le preguntan ¿por qué nosotros no pudimos echar esos demonios? Al ver que el Señor Jesús sí pudo. Entonces el Señor Jesús le responde a partir del versículo 20: porque ustedes tienen tan poca fe.
El tema es fe. ¿Por qué no pasan las cosas que pedimos en oración? Porque ustedes tienen tan poca fe. Y no se trata de que el Señor nos esté pidiendo una fe inquebrantable, una fe tremendamente grande, sólida, muy fuerte, a prueba de cualquier circunstancia. No. Mire usted qué es lo que a continuación continúa afirmando el Señor Jesús. Dice, les aseguro, es Dios quien está asegurando esto que va a decir, que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, yo no sé si usted conoce un grano de mostaza, pero créame, es más pequeño que medio grano de arroz. Así es. Un grano de mostaza es más pequeño que medio grano de arroz. Y de ese tamaño está considerando Dios, que si tenemos fe de ese tamaño, no es la gran fe, una fe chiquititica. Si tenemos fe, si la ponemos en acción, podremos decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Es decir, podremos decirle a este problema, retírate de mi vida y se retirará. Podemos decirle a esta enfermedad, retírate, desaparece de mi cuerpo y desaparecerá. Podemos decirle a esta situación económica agobiante, desaparece, fluyan fondos y fluirán, desaparecerá el problema. Para ustedes nada será imposible, dice el Señor Jesús. Pero el fundamento de todo es, obviamente, la fe. Tener fe es lo que nos permite ver resultados en nuestra vida espiritual. Con fe podemos hacer proezas. Es el Señor Jesús quien también dijo que las cosas que Él ha hecho, nosotros, refiriéndose a sus discípulos, las haremos aún mayores. Repase los evangelios si quiere saber qué es lo que hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí. Mire las cosas que hizo. Y Él asegura que las cosas que nosotros podremos hacer con fe serán aún mayores que las que Él hizo. Fíjese que no nos está pidiendo el gran esfuerzo en nuestra vida. Tan solo se limita a recordarnos algo que ya tenemos, la autoridad que ya nos fuera otorgada y que debemos reconocer y usar con humildad y fe, pero creyendo que lo que decimos ocurrirá, porque esa es la voluntad de Dios al darnos la autoridad que reposa sobre todo creyente, pues Él es quien hace que todo ocurra para el bien de los que creen, es decir, de los que tienen fe, así sea del tamaño de un grano de mostaza. Bueno, hoy les invito a creer en su corazón que ya ha sido hecho eso que están pidiendo en oración. Que examinen su fe. ¿Qué tanta confianza tienen ustedes en Dios? ¿Qué tanto conocimiento tienen de la voluntad de Dios? El fundamento de una oración es pedir en la voluntad de Dios. Solo lo que estás declarando en la oración con acción de gracias, creyendo que ha de ocurrir, ocurrirá. Con la unción de fe que Dios te da, proclámalo, pero con humildad, recordando que los milagros nacen de la fe en el poder de Dios, no en un ritual, no en una fórmula mágica, y menos en la fuerza de la voluntad de Dios, de la voluntad humana, perdón. Que Dios los bendiga.